El último timbre vibró en el pasillo como una cuerda mojada. Breve, frío, suficiente. A las 14:07, Lila Marchand cruzó el patio de Hickory Ridge High con la mochila cerrada, la mirada al asfalto oscuro por la llovizna. A las 14:09, la cámara 3 registró su silueta recortada por el brillo de los charcos. En la 2 quedó un destello de una sudadera granate al otro lado del estacionamiento. El viento estaba del oeste y traía el olor a caucho húmedo. En el borde del plano, un sedán plateado aguardó sin intermitentes. A las 14:10, Lila ajustó el tirante, avanzó sin acelerar el paso. Había prisa de autobuses, una regla no escrita de ese lugar. Quien dudaba quedaba apavado en el embotellamiento. A las 14:11 el sedán arrancó, se detuvo a su altura. La puerta del copiloto se abrió fuera de cámara. Lila desapareció del rectángulo de la 3. A las 14:16 los autobuses habían salido. A las 14:22 la lluvia se volvió hilo. Quedaron hojas pegadas a las líneas blancas y el soplido constante del extractor del gimnasio. En la sala de monitores, el conserje guardó la cinta del viernes sin pensar en nada que no fuera su rutina. Esa decisión, común y pequeña, más tarde costaría horas. El edificio cerró sobre sí mismo con la calma de un viernes de mayo. Fluorescentes que zumbaban, puertas que volvían a sus marcos, el rumor de la cancha como un pulmón grande y lento. Lila había caminado 12 pasos desde el último plano útil hasta el borde del estacionamiento, donde la lluvia se hacía aguja y el ruido de motores se confundía con el del aire. El sedán plateado, un V6 con escape grave, giró con la paciencia de quien conoce cada bache. Todo esto quedó registrado solo por el agua, la latencia de los charcos y el tiempo. El estacionamiento fue la primera escena. En el perímetro de la cámara 3, el ángulo muerto dejaba una cuña de sombra entre dos furgonetas. El sedán entró por ese corredor sin tocar claxon. El limpiaparabrisas marcaba un compás regular, y cada barrido borraba el reflejo de las lámparas del campo de béisbol. La mochila de Lila no parecía pesada. Sin libros de texto, solo un cuaderno, la cartera escolar y un estuche de llaves. Había una condición del espacio que favorecía a quien esperaba. Pocos ojos fijos, muchos oídos saturados por el mismo zumbido. El conserje soltó la cerradura del cobertizo a las 14:13. El ruido metálico coincidió con el cierre de una puerta en el estacionamiento. 2 golpes secos, luego un ajuste de correa. La promesa inmediata de esta escena era un rastro, marcas de neumáticos sobre pintura fresca, un patrón de gotas interrumpidas por un tacón. El tránsito fue la segunda. El sedán tomó Linden Road hacia el este. El asfalto, bruñido por la llovizna, devolvía destellos de rojo y ámbar. El sonido principal era el de los neumáticos cortando agua fina. En la gasolinera de la esquina, la cámara de seguridad registró a las 14:19 2 luces bajas cruzando el cuadro sin detenerse. En el vidrio hubo un parpadeo blanco, luego nada. Un camión de reparto bloqueó medio carril en la siguiente intersección. El sedán frenó sin chirriar. Dentro, sin testigos, la paciencia puede confundirse con control. El velocímetro no dejó señal en ningún registro oficial. La promesa de este tramo fue modesta y concreta. Un horario posible, una ventana de 4 minutos entre cámaras, suficiente para perderse en calles paralelas. La casa fue la tercera. A las 14:28, un vecino escuchó el motor parar al otro lado del seto de enebros. A las 14:30, la lluvia cesó y el goteo de los canalones tomó el turno. Las ventanas de la cocina reflejaron una claridad agrisada. La puerta trasera emitió un quejido largo, gastado por años de humedad. En la mesa, un cesto de correo contenía recibos y una nota manuscrita con un trazo más controlado que el natural de Lila. 2 frases escuetas, una cifra, una despedida sin gramática vacilante. La nevera abría y cerraba con un sello de goma fofo, siempre con el mismo suspiro. Esa tarde el sonido quedó idéntico. La promesa en esta escena era investigación pura. Textura de la tinta, presión del bolígrafo, huellas parciales en el borde del papel, un espejo que devolvía la cocina en plano invertido. El tiempo posterior hizo su trabajo habitual. Fijó los momentos como si fueran sal en madera. A las 15:10, los autobuses volvían vacíos por la avenida principal. A las 15:40, la cancha quedó muda. A las 16:05, una nube más baja arrastró un olor a tierra mojada sobre el barrio. En los registros, esas horas formaron un tramo sin resistencia, útil para quien sabe que la prioridad de un viernes es llegar a casa, no mirar hacia los lados.
El expediente años después reconstruyó la tarde con esta misma economía. Minutos puntuales, objetos discretos, sonidos que no supieron ser testigos. La cámara 3 fue el último ojo confiable. En su borde inferior, un charco grande conservó una huella que no interesó a nadie aquel día. El agua, sin embargo, guardó un contorno breve antes de deshacerse. A las 14:10:43, el limpiaparabrisas del sedán realizó un barrido más lento. En ese golpe de goma, el rostro del copiloto dejó un reflejo ovalado en el cristal. El primer sonido fue un zumbido tenue, como la vibración de un insecto detrás del plinto. A las 02:11, un diodo rojo respiró una vez, grabó aire y volvió a oscurecerse. El aparato estaba pegado a una viga de la cocina, cubierto por cinta negra. A medio metro, el cable corría dentro del falso rodapié hacia el cuarto de lavado, donde un segundo dispositivo almacenaba las noches en un bucle de baja fidelidad. La casa aceptaba cada ruido. La goma cansada de la nevera, el chasquido del termostato, el agua que caía del canalón con una cadencia de reloj. En el pasillo, una cámara oculta asomaba por la rejilla de ventilación, con un ángulo que tomaba medio salón y parte de la mesa. El parquet, antiguo, marcaba con un quejido las zancadas que cruzaban entre fregadero y puerta trasera. En el descansillo, la tercera tabla desde la pared gritaba siempre. Las C214 sonaron en la caldera y el diodo volvió a encenderse. El sistema no distinguía confidencias de platos apilados, lo guardaba todo. Al amanecer, la casa devolvió un silencio denso que no borró nada. Quedó la humedad en las juntas, un olor leve a metal mojado y el rumor de la calle que entraba como por gasa. Era un lugar donde el sonido tenía memoria, y la memoria, dueño. El primer episodio estuvo hecho de mapa y materia. El enfoque fue el cableado. Recorría zócalos, trasegaba marcos de puerta, se perdía bajo la alfombra de yute. El instalador había aprovechado huecos naturales. Detrás de la nevera, por la moldura del ventanal, por el interior de la rejilla alta del baño. El inventario policial de años después reconstruyó ese circuito con paciencia de relojero, pero en aquel entonces el control era doméstico y silencioso. El primer obstáculo fue técnico. La mayoría de las grabadoras reciclaban cinta cada 2 días. El segundo fue químico. La cinta barata, húmeda, almacenaba un siseo de fondo que devoraba las palabras. Aún así, ciertas costumbres dejaban marcas medibles. La caldera arrancaba con un golpe sordo a las y 48. La puerta trasera se quejaba con 2 notas diferentes según la estación. La promesa de ese recuento era simple. Cuando los objetos se ordenaban, el cuerpo de la casa hablaba. El segundo episodio fue el de la rutina. Nora Marchand atravesaba el pasillo y el suelo contestaba con su escala propia. Víctor Rook, más pesado, marcaba 3 pasos largos y un giro siempre idéntico en el salón. Por la noche, el deshumidificador del sótano imponía una cortina constante que velaba las conversaciones hasta volver las siluetas. Por la tarde, el ventanal recogía voces del patio y las devolvía como ecos breves. El obstáculo aquí fue humano. La memoria acomodó escenas, suavizó aristas, confundió días laborables con viernes, y el tiempo, que siempre lima, aplanó tonos y dejó solo la idea de una tensión que no paraba. El archivo bancario, sin embargo, sostuvo la estructura con papeles, un recibo de tienda de electrónica, 4 juegos de pilas de botón, una tarjeta SD sin marca. La promesa de ese bloque fue una correlación. Lo que se compró, lo que se pegó a la madera, lo que se oyó. El tercer episodio se pegó a la mesa de la cocina. La luz, gris por la nubosidad, entraba plana. El mantel de hule mostraba una trama de rombos apretados. Allí quedó la nota. 2 frases, un número, una despedida cortada. El análisis posterior habló de presión irregular, de un bolígrafo con la punta reseca que dejó un inicio tembloroso y un final limpio, imposible en la mano de una adolescente apurada. La libreta bajo la nota guardó un relieve. El eco de la escritura se hundió en la fibra como una huella honda, pero el nombre propio, en cambio, faltó en los surcos. El obstáculo fue prosaico. Grasa de cocina, dedos húmedos, el papel apoyado sobre otros papeles que no pertenecían a ese día. La promesa fue material. En la esquina inferior derecha, una media huella parcial con 3 puntos característicos sobrevivió al agua de los vasos. El cuarto episodio ocurrió en el teléfono fijo de pared. El aparato, marfil amarillento, llevaba un contestador con microcinta. El LED verde parpadeó 2 veces a las 17:03 del día anterior y quedó fijo a las 19:41.
El registro se fragmentó por sobregrabación, pero un patrón de ruido, una línea con zumbido débil de transformador, indicó que alguien había colgado y levantado el auricular con intervalos cortos, un hábito de quien verifica si hay vida al otro lado de una red. A media tarde del día posterior, un ping tímido en la microcinta coincidió con un traqueteo de lluvia contra el tubo del porche. El obstáculo aquí fue temporal. Los ciclos del contestador borraban, y la ventana de conservación dependía de que alguien no lo vaciara por costumbre. La promesa fue un residuo verosímil, 2 golpes secos, luego un sonido de correa que rozó tejido sintético. El quinto episodio se vio de noche. Una cámara montada detrás de la rejilla de la puerta trasera trabajaba en infrarrojo. Sobreexponía rostros, respetaba perfiles. A las 02:23, el cuadro se lavó de luz, una cortina blanca sin detalle, y cuando volvió la escala de grises, un volumen alto y otro más bajo pasaron con un bulto oscuro entre ambos. La lluvia afinó el aire y las gotas, iluminadas por el IR, flotaron como polvo grande. El obstáculo fue fotométrico, el campo cercano quedó en blanco, y el cuerpo que cruzó se midió por altura de hombros en el marco de la puerta. La promesa, aún pobre, sirvió. Una cadera, una rodilla, una marcha. No era una lista, pero era una figura. El sexto episodio fue acústico y minúsculo. En el interior del conducto de ventilación del baño principal, alguien había encajado un grabador digital del tamaño de un paquete de cerillas. Llevaba meses allí. Polvo y telarañas lo habían convertido en un objeto del fondo. En la madrugada del sábado, con la batería baja, el dispositivo registró solo fragmentos. Una respiración que no era de quien dormía, el carrete de un cinturón que resbaló, el golpe seco de una puerta que no se cerró del todo. El obstáculo fue eléctrico. Cada caída de tensión abría huecos de silencio, y en esos huecos se perdió más de lo que quedó. Aún así, el resto trazó un contorno de presencia. La casa ofrecía su topografía de sonidos sin esfuerzo. Se podía seguir un día entero sin mirar por la ventana, la bisagra de la despensa a media mañana, la lavadora a las 20:10, el desorden de platos a las 22, el abrir y cerrar de la puerta trasera siempre con el mismo gemido. La humedad del estado le daba al aire una densidad que retenía los ruidos y los pasaba de una habitación a otra con una fidelidad que ningún micrófono necesitaba mejorar. La sensación general era de escenario listo y máquina en marcha, como si las paredes hubieran aprendido a ser caja negra. A las 02:24, en el reborde de la fregadera, 2 gotas se unieron y cayeron juntas. El micrófono bajo la viga registró ese golpe de agua con la misma atención con que guardó los pasos en el pasillo. El papel estaba tibio todavía, como si la tinta no hubiera terminado de asentarse. En la esquina inferior derecha, un brillo mínimo delataba grasa de cocina y el roce de un dedo impaciente. La nota reposaba sobre el hule con rombos apretados, a 50 centímetros del borde de la mesa. El trazo mostraba un inicio vacilante y un cierre sorprendentemente limpio. Entre ambos, 2 frases sin respiración, un número con separador de millares y una despedida que no sonaba a prisa adolescente. A las 15:06, según el reloj del microondas, alguien la dejó bien centrada, con el canto del papel paralelo a la madera. Afuera, la lluvia menuda seguía hilando el porche. Dentro, la nevera marcaba un pulso grave, regular. La firma no estaba, y donde debía estar, el papel ofrecía solo la memoria de un lápiz antiguo, un relieve sin tinta. La cocina devolvió su ritmo. El zumbido del compresor y el goteo del canalón continuaron como si nada. El papel, sin embargo, había introducido una regla nueva. Desde ese momento, todo lo demás tendría que medirse contra su exactitud artificiosa. El primer episodio se ancló en la textura. El hule tenía una microtrama que imprimía sombras en diagonal. La nota, al ser levantada, dejó una isla de condensación donde antes la cubría. El borde superior presentaba un microdesgarro, como si lo hubieran arrancado de una libreta con espiral. El primer obstáculo fue prosaico. Dedos húmedos y restos de aceite confundieron las huellas. El segundo, temporal. Las gotas que cayeron de un vaso generaron mapas nuevos sobre los antiguos, como si la mesa hubiera decidido rehacer la escena. La promesa de este tramo era técnica y concreta. Si la tinta aún respiraba, podía decir cuántas horas llevaba allí. El segundo episodio se movió al escritorio forense. La lámpara fría bañó el papel con una luz que reveló fibras vegetales, un par de pelos cortos no humanos y un puntito de almidón.
Bajo luz rasante, la presión del bolígrafo formó valles con borde nítido, propios de una mano que aprieta para controlar. El primer obstáculo fue químico. Humedad ambiental y trazas de grasa reducían la nitidez de cualquier aminoácido revelado. El segundo, mecánico. La nota había sido apoyada sobre otras hojas, y esa superposición introdujo ecos. La promesa se sostuvo en la física del relieve. Con una placa electrostática, las palabras ausentes podían surgir en el papel subyacente como fantasmas legibles. El tercer episodio recuperó el sonido de la casa. La caldera encendía a las 48. El contestador emitía un doble pitido cuando alcanzaba su límite. El piso crujía siempre en la tercera tabla del pasillo. A las 14:59 del día previo, la microcinta marcó una subida breve de ruido, como si alguien hubiera colgado y descolgado con ritmo. El primer obstáculo, nuevamente, fue de rutina. Los aparatos devoraban su propio pasado con ciclos de sobregrabación. El segundo, de perspectiva. La casa amplificaba gestos pequeños hasta hacerlos indistinguibles. La promesa era de calendario. Si el papel entró antes o después de ese pitido, el margen se estrechaba. El cuarto episodio comparó manos. Del cuarto de Lila salieron cuadernos con notas de biología, listas de tareas y un trío de hojas sueltas con firmas de biblioteca. Su escritura, natural, mostraba tendones, ascensos ligeros, descensos fatigados, bucles abiertos que respiraban. La de la nota, en cambio, comprimía, rectas tensas, curvas cerradas, un número dibujado con gesto de adulto que ha llenado formularios. El primer obstáculo fue estadístico. La variación intraautor permitía sorpresas. El segundo, de imitación. Cualquiera con tiempo podía reproducir un gesto si no se le pedía atravesar palabras largas. La promesa sonó a lingüística modesta. Más allá del trazo, las frases elegidas pertenecían a un registro ajeno al de una joven que vivía entre prácticas y calendarios de examen. El quinto episodio trajo papel y metal. En la esquina inferior derecha, la grasa dejó suficientes zonas secas para que se levantara una media huella. El patrón se definió en 3 puntos: delta limitado, cruce incompleto, una bifurcación apenas nacida. El primer obstáculo esperado, el hule, antes, había absorbido aceites y los había redistribuido con trapo. El segundo, de coincidencia. La media huella podía casar con media docena de personas en casa con margen razonable. La promesa sobria bastó. Si coincidía con alguien que manipuló otras cosas ese mismo tramo horario, construiría un corredor de presencia. El sexto episodio apuntó a economía. La cifra escrita en la nota coincidía con una extracción en efectivo hecha la tarde anterior con una tarjeta que no era de Lila. El comprobante, impreso en papel térmico, ofrecía un minuto exacto y una máquina del lado oeste de Hickory Ridge. El primer obstáculo fue de abundancia. El efectivo circulaba por manos y cajas sin dejar un hilo limpio que seguir. El segundo, de explicación. Cualquier casa podía justificar una suma redonda un viernes. La promesa tenía el tamaño de una grieta. Cada coincidencia banal se volvía significativa cuando se sostenía sobre otra igual de banal. El séptimo episodio giró sobre el idioma. La despedida contenía un giro que Lila no había usado en ningún mensaje escolar, una fórmula cortés, sin emotivos, propia de quien escribe solicitudes. La fecha, además, usaba formato con separador que Lila evitaba. El primer obstáculo, invisible. Adolescentes adoptan registros por imitación y los cuadernos conservan solo una parte de los tonos. El segundo, de sesgo. Quien investiga puede ver pista en simple ruido. La promesa residió en acumulación. Si la nota era un cuerpo extraño, sus capas debían rechinar entre sí. El octavo episodio buscó la línea temporal. A las 14:07 del último día útil, Lila había salido de la escuela. A las 14:28, un vecino escuchó un motor apagarse junto al seto de enebros. Entre ambos puntos, la lluvia fue constante. La hoja, sin embargo, no presentaba el dibujo de gota disuelta en tinta ni la silueta de secado irregular que deja el ambiente abierto. El primer obstáculo, físico, una cocina caliente y seca. Un papel puede refugiarse bajo un cuaderno. El segundo, de manipulación. La olla, aún tibia, pudo generar microcorrientes que aceleraran secado. La promesa, no obstante, persistió. El papel parecía más doméstico que callejero, más dispuesto que precipitado. El noveno episodio invocó contigüidad. Debajo de la nota, el soporte capturó un relieve que no pertenecía a esas frases. Un número de teléfono con prefijo local, seguido de 2 letras y una palabra inconclusa. El primer obstáculo fue espesor. La almohadilla blanda del hule amortiguaba presiones y dulcificaba contornos.
El segundo, cronología. El relieve podía ser de días anteriores. La promesa invitó a buscar en basura. Si ese número existía en otro papel, la cocina lo habría guardado. El 10º episodio cerró con luz. Bajo espectro alterado, la tinta separó componentes y reveló un trazo suplementario. 2 letras reescritas, una corrección mínima que el ojo desnudo no registraba. El primer obstáculo se volvió de interpretación. La corrección no condenaba ni absolvió. El segundo de control. Hacía falta comparar con otro bolígrafo igual, comprado la semana anterior. La promesa pidió paciencia. El comercio local conservaba tickets térmicos desvaídos, pero algunos nombres propios siempre sobrevivían. La nota no se sostuvo sola. Su fuerza residió en la suma de pequeñas exactitudes, el borde arrancado con dudosa prisa, la cifra demasiado redonda, la despedida que no pertenecía a esa cocina, el secado que no contó la lluvia, el relieve que hablaba de otro papel. La casa que había guardado tantas horas ofreció su propia versión, un roce de cinturón a las 02:23, el estado de un contestador al límite, el zócalo con cable donde no debía haber cable. El papel quedó en custodia dentro de un sobre de evidencia con sello azul. Cuando lo cerraron, una brizna de fibra de trapo atrapada en la solapa se movió apenas por la corriente del aire y volvió a quedarse. El recorte llegó un lunes de agosto, un rostro envejecido por software al lado de un titular que prometía una voz definitiva. El hombre dijo un nombre, una carretera, una zanja. El aviso se registró a las 9:17, lluvia fina sobre Hickory Ridge y las líneas del estacionamiento brillando como espejos estrechos. El interno, Clayton Himes, ofreció puntos concretos, un tramo de autopista, un bar de camioneros, un arcén con maleza. La llamada pasó por central y quedó en cinta, con presión baja, siseo de fondo, tiempo medido. En el penal la luz era lechosa, el micrófono recogió toses, pasos, una puerta que chirrió. La regla tácita pesó desde el primer minuto. Si un confeso daba detalle verificable que no estuviera en prensa, la maquinaria debía moverse. Se abrió un expediente suplementario. El impulso de la promesa se templó enseguida. El expediente principal tenía costuras viejas y el confeso, un historial de mapas memorizados y confesiones que se deshicieron en pruebas. Aún así, el costo de mirar hacia otro lado era mayor que el de perder un día en ruta. Se acordó entrevista, verificación de campo y cruce con hemeroteca. El primer episodio ancló el foco en la voz. La cinta del penal comenzó con un clic y un carraspeo. Himes pronunció la carretera con la cadencia de quien la ha repetido. El primer obstáculo fue estadístico. Sus 2 confesiones previas habían caído por falta de datos no públicos. El segundo, de contaminación. La prensa local, 10 años antes, había publicado un croquis del tramo. La promesa inmediata fue sencilla. Si decía un punto de acceso no divulgado, valía la pena un viaje en terreno. El segundo episodio puso ruedas en asfalto. A las 3:02, los detectives Kincaid y Morrell tomaron la salida hacia el bar señalado. El estacionamiento no coincidía con la descripción. El asfalto nuevo borraba marcas y el campo visual desde la cabina de un B6 no permitía ver la zanja que el interno citó. Primer obstáculo, topográfico. La obra de drenaje de 2007 había rectificado cunetas. Segundo, lumínico. El ángulo de faros en lluvia acotaba el alcance y falseaba distancias. La promesa del tramo fue técnica. Si Himes habló de una curva con señal viejo estándar, algo no se había movido en los mapas. El tercer episodio entró en calendario. El confeso ubicó la noche un jueves. Las cámaras de peaje de la época, aunque escasas, guardaron marcas del mismo tramo en viernes a la madrugada por parte de un camión que sí apareció en recortes. Primer obstáculo, archivo, registros incompletos, cintas reutilizadas. Segundo, sesgo de memoria. Quien miente suele fijar el día por el ruido de la ciudad, no por documentos. La promesa fue cerrar la ventana horaria con recibos de combustible de estaciones vecinas. El cuarto episodio cotejó modus operandi. Himes, en su expediente, prefería capturas de oportunidad con abandono en claros cercanos a agua corriente. La ruta de esa noche pasaba por un corredor sin arroyos, con zanjas de drenaje de poca profundidad. Primer obstáculo, excepciones. No todos los perpetradores respetan su propia pauta. Segundo, cartografía antigua. Mapas comerciales omitían cursos menores. La promesa residió en botas mojadas. Si hubo paso por arcilla, algún vestigio debió quedarle a un taller local. El quinto episodio abrió hemeroteca. El bar citado había salido en prensa tras un tiroteo menor.
En la fotografía, un poste inclinado con un número pintado a mano coincidía con el que el interno expresó. Primer obstáculo, contaminación mediática. El detalle estuvo disponible para cualquiera. Segundo, performance carcelaria. Algunos internos construyen narrativa con migas públicas. La promesa exigió un detalle distinto, una referencia que el fotógrafo no captó. El sexto episodio empujó laboratorio. El confeso habló de cinta adhesiva con fibra verde. El archivo de evidencias del caso guardaba en cambio un fragmento gris con fibras de algodón y polvo de madera. Primer obstáculo, cadena de custodia, etiquetado viejo y bolsitas con cinta de otra década. Segundo, ambigüedad cromática. Fluorescencia alteraba tonos bajo lámparas frías. La promesa sostuvo un corte limpio. El borde del adhesivo, visto a 40 aquí, contaría si salió de la misma línea industrial. El séptimo episodio entró en psicometría. Se hizo poligrafía preliminar en el penal con protocolo mínimo. Presión, respiración, conductancia. Himes mantuvo la calma al contar geografía y osciló en dos palabras, la cifra y el nombre. Primer obstáculo, fisiología. Algunos sujetos, por medicación o hábito, aplanan la respuesta. Segundo, interpretación. El aparato no era sentencia. La promesa fue cruzar léxico. Cuando la fisiología vacila, el lenguaje a veces se asoma. El octavo episodio enfrentó léxico con léxico. El confeso dijo zanja, los informes locales, cuneta, los camioneros, canal. Himes alternó términos como quien ha aprendido etiquetas de terceros. Primer obstáculo, región. En estados vecinos, la misma trinchera tiene 3 nombres. Segundo, precisión. El término arcén apareció una sola vez y mal colocado. La promesa cerró en una foto aérea vieja. Si existió zanja, su sombra debía aparecer antes de la obra de 2007. El noveno episodio miró hacia los talleres. 3 mecánicos del corredor confirmaron que en la semana referida por Himes no hubo demanda atípica de limpieza de arcilla en guardabarros de sedán grande. Primer obstáculo, memoria comercial, registros en papel térmico desvencijados. Segundo, universo de vehículos, abundancia de camionetas, escasez de berlinas con llanta ancha. La promesa se volvió un negativo útil. A veces no encontrar también es forma. El 10º episodio, el más breve, tocó un punto de sombra. El confeso afirmó que el bar cerraba con 2 candados. El reglamento municipal, publicado al mes siguiente del tiroteo, obligó cerraduras internas por pánico y acabó con candados exteriores antes del verano. Primer obstáculo, calendario. La reforma quedó a medio año del supuesto hecho. Segundo, costumbre. Los dueños habían contado la anécdota del cambio en radio local. La promesa, ya extenuada, sugirió una conclusión sobria. La suma de obstáculos, lejos de quitar valor, ordenó el mapa real del corredor. Kincaid y Morrell volvieron a la base con un cuaderno lleno de negativos, curvas sin poste, drenaje nuevo, adhesivo gris, talleres sin arcilla, léxico prestado. El expediente lo escribió sin adjetivos. La confesión no superó el umbral de dato no público verificable. El efecto colateral, paradójico, fue el más valioso. El caso, por primera vez en años, se releyó con manos limpias y ojos sin atajos. La lluvia de la tarde dejó un hilo continuo en la cuneta rectificada. Sobre el asfalto reciente no hubo huellas, solo el rumor de ruedas lejanas perdiéndose hacia el oeste. El polvo en la tapa de la caja marcó un surco limpio cuando el dedo lo pasó de arriba a abajo. A las 08:12, el fluorescente del archivo de casos fríos parpadeó 2 veces y fijó una luz blanca sobre etiquetas torcidas. El inventario dijo 8 cajas, 2 sobres planos y una bolsa con evidencias de papel. La llave del cuarto sonó metálica. La humedad del sótano dejó un olor leve a cartón húmedo y tinta vieja. Kincaid y Morrell acordaron una regla de trabajo, rehacer el primer mes como si nada se hubiera investigado. Se trazó una línea de tiempo sobre una pizarra lisa. Escuela, estacionamiento, trayecto, casa, notas, llamadas, vecinos. Un reloj digital en la repisa marcó con exactitud inútil los minutos presentes. Los que importaban estaban adentro, en trozos de cinta y recibos térmicos pálidos. La promesa del día fue modesta y total. Empezar de cero implicaba admitir errores silenciosos. El silencio del cuarto pesó como un recordatorio. El reseteo tenía un precio. Desechar atajos, escuchar de nuevo la casa y sus máquinas, volver a medir distancias bajo lluvia antigua. Al otro lado del vidrio, la ciudad siguió con su música de fondo. Dentro, el papel y el plástico respondieron con ese crujido mínimo que hacen las cosas que ya han contado su versión. El primer episodio se clavó en la pizarra. Nuevo ángulo. El viernes no como fecha, sino como sistema de hábitos.
A las 14:07, salida del último timbre. A las 14:09, cámara 3. A las 14:10, sedán, puerta del copiloto fuera de cuadro. Obstáculos. La cinta escolar había sido sobregrabada el lunes siguiente y sobrevivía un duplicado pálido. El conserje de entonces, ya retirado, recordaba horarios como quien sueña, no como quien jura. Promesa inmediata. Reconstruir minuto por minuto con documentos duros, clima, tráfico, recibos, energía, para que la rutina sea factor, no ruido. El segundo episodio salió a la calle. Nuevo ángulo. La distancia real entre la escuela y la casa en llovizna, 1,7 millas con 6 semáforos. Urdimbre. Mapas municipales, velocidad media a esa hora, obra vial iniciada en primavera que alteró una esquina. Obstáculos. Los videos de la gasolinera guardaban sombras, no matrículas. El camión de reparto que bloqueó media calzada carecía de registro de rutas de aquel año. Promesa. Cerrar una ventana de 4 minutos que permitiría un desvío lateral hacia Linden Court sin ser visto por cámara 2. El tercer episodio volvió a la mesa. Nuevo ángulo. El supuesto almuerzo con el padrastro. Urdimbre. Ticket sin nombre de un diner del lado sur, hora térmica ilegible, diario contable recuperado por el dueño con tinta corrida. Obstáculos. La caja cambiada 2 años después, los mozos rotando entre turnos, el recuerdo convertido en anécdota. Promesa. Buscar el cobro en la banda de papel bancario. Si hubo propina con tarjeta, debía haber trazas de ese minuto. El cuarto episodio enfocó teléfonos. Nuevo ángulo. Llamadas locales no facturadas, la vieja tarifa planchaba el detalle y la vida útil de la microcinta del contestador. Urdimbre. Ping de 14:59 el día previo, parpadeo fijo a las 19:41, 2 subidas de ruido en 15 minutos. Obstáculos. Sobregrabaciones que masticaron sílabas, humedad en contactos que añadió zumbido. Promesa. Aproximar manos y tiempos con coincidencias pequeñas, colgar y descolgar, respirar cerca del micrófono, tocar correa en el marco de la puerta. El quinto episodio se abrió en papel y química. Nuevo ángulo. La nota no como mensaje, sino como objeto que envejece. Urdimbre. Presión de bolígrafo, bordes de rasgado de espiral, ausencia de aerosoles de limpieza en la esquina inferior. Obstáculos, grasa de cocina polimorfa, hule que redistribuye aceites, luz rasante que engaña a la vista. Promesa, placa electrostática para levantar el relieve de la hoja de abajo. Si había un número telefónico y 2 letras, debía repetirse en otra parte de la casa. El sexto episodio escuchó la casa. Nuevo ángulo, el cableado clandestino como mapa del control. Urdimbre, diodos rojos que respiraban, micrófonos bajo vigas, la tabla tercera del pasillo que siempre quejaba. Obstáculos, grabadoras que reciclaban a las 48 horas, baterías agotadas que abrían agujeros de silencio. Promesa, cruzar sonidos con relojes domésticos, termostato, caldera, lavadora, para fijar presencias sin ver cuerpos. El séptimo episodio miró a la gente. Nuevo ángulo, testigos como relojes imperfectos. Urdimbre, vecina que oyó motor a las 14:28, repartidor que vio un sedán detenerse en Linden, estudiante que recordó una sudadera granate al otro lado. Obstáculos, memoria que aplana, deseo de ayudar que añade brillos falsos, miedo a equivocarse frente a una libreta. Promesa, limpiar versiones con lo único que no se arregla con voluntad, tiempo físico, lluvia, distancia, sombras. El octavo episodio enfrentó el motivo con la cronología. Nuevo ángulo, no quién sino cuándo habría tenido margen real para actuar sin ojos. Urdimbre, casa que guarda nota seca, seto de enebros que oculta un giro lento, contestador casi lleno que delata manos impacientes. Obstáculos, sesgo del investigador que empuja piezas a encajar, presión de calendario y familias que esperan. Promesa, sostener hipótesis solo si cada tornillo coincide con un agujero del mismo tamaño en la línea de tiempo. El noveno episodio limpió la mesa de viejas certezas. Nuevo ángulo, trazar la ruta inversa del sedán con combustible y clima. Urdimbre, recibos viejos de estación oeste, consumo compatible con un V6 paciente, velocidad que no levanta sospechas a esa hora. Obstáculos, papel térmico que palidece hasta el gris, sellos que se borran con dedos húmedos. Promesa, aún con parches, la aritmética del depósito cerraría si el desvío existió. El décimo episodio miró hacia adelante sin dejar el presente. Nuevo ángulo, preparar una orden de registro con lo que ahora se resistía un juez sobrio. Urdimbre, reconstrucción del primer mes, falencias explícitas del arranque, correlaciones nuevas en papel, audio, trayecto. Obstáculos, la carga de haber llegado tarde, el peso de excluir por cadena de custodia floja. Promesa,
Si el andamiaje era limpio, la casa hablaría. Si la casa hablaba, el resto del expediente tendría donde apoyarse. A las 17:46, en el cuarto frío, el fluorescente zumbó con una nota más aguda y la pizarra quedó llena de líneas que unían minutos con objetos. Nada heroico. Cartón ordenado, cintas duplicadas, lluvia vieja convertida en guía. El reinicio así no sonó a milagro, sino a método. En el sobre de evidencia E19, una esquina del papel mostró un relieve que no pertenecía a la nota. Era un prefijo local, seguido de 2 letras y una mitad de palabra. El primer golpe fue contra la puerta del porche. Seco, contenido, medido. A las 7:42, el eco recorrió la casa y se quedó en el cuadro de la cocina como una vibración baja. El perímetro se montó en 2 minutos. Patrullas apagadas al fondo, cinta amarilla, altavoz con una voz sin adjetivos. La lluvia muy fina ennegreció la grava y dejó un lustre húmedo en los escalones. Un equipo EOD esperó la señal con el robot plegado, luces azules apenas encendidas. El papel del juez decía lo suficiente. Armas, registros, soportes de audio, dispositivos de vigilancia. Una regla de seguridad mandó evacuar el bloque. Un mapa del vecindario plastificado fijó en rojo las casas detrás del seto de enebros. A las 7:49, la puerta cedió con un gemido corto y el aire interior olió a metal y aceite viejo. El avance fue de centímetro por centímetro. Al entrar se templó la premura. Cada cajón podía ser un interruptor, cada cable una línea viva. La promesa de ese día cambió de verbo sin decirlo. Más que encontrar, había que desactivar. El primer episodio comenzó en el salón. Nuevo ángulo, la geometría. 2 vitrinas tapadas con mantas, una mesa sólida con marcas de torno, una alfombra pesada que escondía un acceso. Primer obstáculo, la electricidad antigua del inmueble añadía zumbidos a los detectores. Segundo, el cableado clandestino se confundía con el de la señal satelital. Promesa inmediata, despejar línea a línea, apagar lo que respiraba luz roja, abrir sin chispa. Debajo de la alfombra, el robot levantó una tapa. El primer hueco devolvió olor a pólvora, grasa de litio y la presencia muda de piezas cilíndricas envueltas en cinta. El segundo episodio se concentró en la mesa de trabajo. Nuevo ángulo, herramienta y orden. Había mangueras, abrazaderas, mechas, cajas con tornillería, llaves Allen alineadas según tamaño. Primer obstáculo, la apariencia de taller honrado enmascaraba ensamblajes incompletos a medio cerrar. Segundo, etiquetas falsas con nombres inocuos pegadas sobre tarros con compuesto oxidante. Promesa, inventariar con cámara dorsal y marcadores. Cada tarro merecía foto, peso y lote. El cuaderno aceitado, abierto en la página 19, mostraba fórmulas a mano, presiones y una lista de compras con fechas. El tercer episodio descendió al sótano. Nuevo ángulo, humedad y ruido. El deshumidificador imponía una cortina sonora que volvía el oído un instrumento torpe. El suelo de cemento, pintado, brillaba en parches. Primer obstáculo, cajas idénticas sin rótulo apiladas junto al termo. Segundo, estanterías metálicas con doble fondo atornillado. Promesa, golpear madera, esperar respuesta hueca, buscar tornillos de cabeza reciente. Allí emergieron en fila los tubos de acero galvanizado con roscas tapadas, 26 cuerpos, 8 con cables ya traspasados, 15 sin carga aparente, 3 a medio ensamblar. El cuarto episodio subió a la cocina. Nuevo ángulo, el sonido en techo y viga. Detrás del revestimiento, junto a la caldera, un panel falseado ocultaba un manojo de detonadores con alambres de colores. Primer obstáculo, el material envejecido podía haber cambiado de sensibilidad con la humedad. Segundo, el polvo metálico adherido a las roscas engañaba sobre el estado real. Promesa, retirar con pinza y jaula, uno por uno, siguiendo el orden del esquema dibujado en el cuaderno. En el fregadero, dentro de una bolsa con cierre, reposaba una llave Allen marcada con tinta. Era la medida exacta de las tapas roscadas de los cilindros. El quinto episodio ocupó el despacho. Nuevo ángulo, papel contratiempo. En el archivador lateral, una carpeta de 71 páginas contenía un plan de ejecución con listas, vigilancias, horarios de guardias y un croquis de accesos de un almacén sindical. Primer obstáculo, la tentación de leer como novela y no como prueba que exige cotejo. Segundo, el riesgo de contaminación cruzada con papeles domésticos. Promesa, fotografía secuencial, guantes nuevos para cada subcarpeta, cita de fuentes internas anotadas al margen con bolígrafo azul que luego habría que buscar en el resto de la casa. El sexto episodio fue de metal corto. Nuevo ángulo, armero casero. Tras el panel del pasillo, 3 armas largas engrasadas,
2 cortas en estuches rígidos y 2 cajas de munición con lotes no uniformes. Primer obstáculo, una escopeta con retén bloqueado y percutor tenso. Segundo, un arma corta modificada con pieza no serial que elevaba el problema a federal. Promesa, descarga segura, bolsa numerada, trazabilidad por número y pieza. Cada arma dejó su huella oleosa en el plástico transparente, que a contraluz pareció una firma. El séptimo episodio volvió a los pequeños dispositivos. Nuevo ángulo, la casa como micrófono. En el falso zócalo de la cocina, una unidad de almacenamiento sólida con puerto cubierto. En el pasillo, una cámara periscópica detrás de la rejilla que miraba al salón. En el baño, un grabador empotrado con tarjeta SD a punto de llenarse. Primer obstáculo, el cifrado básico que pedía un software específico. Segundo, baterías viejas que podían corromper datos si se forzaba lectura. Promesa, extracción controlada, clonación en frío, hash en acta, para que cada archivo tuviera fecha, integridad y cadena de custodia clara. El octavo episodio fue vecindario, nuevo ángulo, tiempo y evacuación. La megafonía pidió salir con lo opuesto. Los porches quedaron con tazas de café templadas, televisores encendidos, perros intranquilos. Primer obstáculo, presión ambiental y cámaras de móviles apuntando a la cinta. Segundo, el rumor que corre más rápido que los hechos y pone rótulos antes de las firmas. Promesa, control del perímetro para que el inventario no se hiciera espectáculo y para que lo que se hallara no muriera en un juicio por vicio de forma. El noveno episodio recaló en los cuadernos. Nuevo ángulo, la letra del método, listados de compras desgranados por ferreterías pequeñas, fechas en viernes por la tarde, cantidades redondas. Primer obstáculo, comprobantes térmicos medio borrados. Segundo, locales que cambiaron de dueño y caja. Promesa, cruzar con extractos bancarios y cámaras de tiendas. Si la mano que escribió en el cuaderno tocó el datáfono, habría una sombra útil de ese gesto. El décimo episodio cerró con el aire detenido. Nuevo ángulo, los silencios que quedaban. La casa ya sin diodos sonó distinta. El frigorífico como único animal presente. La caldera pausada, la lluvia finísima golpeando el aluminio del canalón. Primer obstáculo, separar la gran causa del día de las preguntas antiguas que habían traído a ese umbral. Segundo, no confundir arsenal con respuesta. Promesa sobria. El cargamento de hierro y pólvora podía sostener cargos pesados, pero por sí mismo no devolvía una tarde ni un cuerpo. A las 16:03, el equipo EOD embaló la última pieza en una caja con arena. En la etiqueta con rotulador negro quedó un número y una inicial. En el sobre E41, la bolsa interior guardó 3 detonadores con alambres cortos. Al moverla, sonaron como fichas de metal dentro de un vaso. El primer sonido fue un carraspeo áspero, seguido de un golpe leve contra madera. Al hacer 2:23, la cinta respiró, y una voz, baja y cansada, ordenó el aire como quien coloca piezas en una caja. El cuarto olía a papel viejo y a plástico cálido. Sobre la mesa, 3 grabadoras con números azules descansaron junto a una pila de tarjetas SD en sobres con sello. La lámpara de brazo dejó un cono de luz sobre el reproductor y el resto quedó en penumbra, pared con manchas de humedad, ventana empañada, lluvia mixta contra el canalón. Había una regla simple para ese trabajo: reproducir, anotar, no interpretar. Nora Marchand apoyó la mano en el cuaderno y contó respiraciones entre frases para fijar tiempo humano donde antes solo hubo noche. Al hacer 2:24, un roce de cinturón cortó la pista, luego 2 golpes secos sobre el marco de una puerta. La promesa de esa madrugada fue minúscula y cruel. Quizá en el fondo de la cinta quedara una combinación de palabras que juntadas pesaran. El avance se concentró en lo medible, las frases breves, los silencios largos, la cadencia que subía cuando la casa callaba. Nada heroico, solo la insistencia de volver a oír lo que hacía daño. El primer episodio encuadró el archivo doméstico. Nuevo ángulo, la casa como fonoteca involuntaria. Las unidades extraídas del zócalo y del respiradero guardaban noches enteras con un siseo constante que recordaba a lluvia en televisión analógica. Primer obstáculo. Las baterías moribundas perforaban el audio con huecos negros. Segundo obstáculo. El tráfico lejano infiltraba un rumor grave que maquillaba consonantes. Promesa inmediata. Limpiar con filtro suave para no inventar sílabas y etiquetar por habitaciones con la cartografía de los diodos rojos. Una lista al margen apuntó coordenadas caseras: viga de cocina, rejilla del pasillo, baño principal, panel tras la caldera. El segundo episodio bajó a técnica. Nuevo ángulo,
el taller de audio forense. En la pantalla, la forma de onda dibujó colinas finas, y el espectrograma sostuvo en franjas hábitos nocturnos, deshumidificador, caldera, nevera. Primer obstáculo, el rango dinámico pobre despeinaba consonantes y hacía que cualquier fricción pareciera una palabra malsonante. Segundo, las saturaciones puntuales metían dardos blancos que partían frases. Promesa, no forzar. Si una palabra no llegaba, debía quedar como lo que era, un hueco. Un algoritmo básico separó a duras penas tres cosas útiles: altura de voz, ritmo respiratorio y un tique de golpeteo con nudillos contra madera. El tercero miró la transcripción. Nuevo ángulo. El lenguaje cuando no sabe que está siendo observado. La voz masculina repetía estructuras de mando, verbos en imperativo, declinaciones sin dudas. El vocabulario incluía metáforas sobre orden, propiedad y obediencia, y esa insistencia generaba un clima que la casa amplificaba. Primer obstáculo. Faltaban sustantivos clave, como si la cinta se hubiera tragado lo único que podía servir en un juicio. Segundo obstáculo. Los huecos reducían el campo semántico, y el peligro de proyectar significados ajenos crecía con cada escucha. Promesa, marcar colocaciones de palabras junto con golpes de ambiente para atarlos a gestos, no a interpretaciones. El cuarto episodio rozó lo que daba náuseas. Nuevo ángulo. Las frases que buscaban achicar a quien las recibía. Los registros guardaron un catálogo áspero de diminutivos, advertencias veladas y un singular colectivo que escondía un yo con reglas propias. Primer obstáculo, la ley no castiga tonos. Segundo obstáculo, el registro no capturó el nombre de quien era el blanco esa noche. Promesa, cruzar esas fórmulas con cuadernos, listas de compras y calendarios, porque a veces la sintaxis deja huellas en diferentes papeles. El quinto episodio se movió al papel y a la memoria escrita. Nuevo ángulo, los cuadernos aceitosa de la mesa del despacho. Entre fórmulas y croquis aparecieron listas con verbos cortos, iguales a los del audio: ordenar, callar, revisar. Primer obstáculo, ninguna hoja fechó la noche. Segundo, la letra cambió presión según la tinta y no ofreció un ancla temporal. Promesa, cotejar expresiones idénticas con mensajes de texto antiguos y con la libreta de recados de la cocina. Un subrayado en azul replicó, como un eco en papel, el mismo verbo que en la cinta apretaba dientes. El sexto episodio salió de la casa. Nuevo ángulo. La visita de Nora al padre biológico, en un auto que olía a tapicería húmeda y gasolina vieja. Llevaba una grabadora pequeña oculta, la misma que de regreso se etiquetó con número y hora. Primer obstáculo. La ética del registro clandestino exigía cautela. Segundo, la cadena de custodia privada debía reforzarse si algún día ese audio quería cruzar una puerta de tribunal. Promesa. Cerrar una línea sobre un episodio antiguo que la policía había oído como rumor. Si la voz masculina nombraba un hecho, valdría como hilo, no como soga. El séptimo episodio apretó la ley. Nuevo ángulo, la admisibilidad como frontera. En el organigrama de la fiscalía, un cuadro con flechas trazó posibles destinos, uso prospectivo para generar nuevas búsquedas, o puro contexto narrativo que jamás tocaría al jurado. Primer obstáculo, exclusiones por invasión de privacidad y por métodos de recolección no estandarizados. Segundo, riesgo de envenenar otras pruebas con lo que se oyó fuera de las reglas. Promesa, convertir lo oído en mapa, no en arma. Buscar afuera lo que pudieran hacer adentro sin mancha. El octavo episodio regresó a la noche en la que la caldera arrancó a las 48. Nuevo ángulo. Correlacionar golpes con sombras de la cámara infrarroja. A las 02:23, dos siluetas cruzaron en la puerta trasera. A las 02:24, el cinturón rozó tejido sintético. A las 2:26, el deshumidificador cambió tono, evidencia de movimiento en sótano. Primer obstáculo, la sobreexposición e-error borró rasgos faciales. Segundo, los niveles de negro, al ajustarse, inventaban contornos fantasma. Promesa, usar solo magnitudes, altura de hombro contra marco, cadencia de paso, estatura relativa en peldaño. El noveno episodio fijó la voz como patrón. Nuevo ángulo, timbre y ritmo. La frecuencia fundamental del hablante masculino coincidió, con tolerancia estrecha, con la de una llamada al contestador 15 días antes de la desaparición. Primer obstáculo, líneas analógicas que añadían ruido y hacían más ancho el margen. Segundo, la muestra telefónica, breve, estaba cortada por compresión. Promesa, no vender coincidencia como identidad, dejar constancia de probabilidad que solo sirve de brújula. El décimo episodio fue humano, sin adjetivos. Nuevo ángulo, el cuerpo con el que se trabaja.
Nora detuvo la cinta al borde de un adjetivo y respiró por la nariz para no marearse. Primer obstáculo, la repetición convertía rabia en fatiga. Segundo, cada palabra oída tenía un precio en cuerpo, y ese precio no salía en actas. Promesa, terminar ese carrete, cerrar carpeta, pasar a la siguiente, sin convertir el asco en método. Las horas siguientes rotaron entre luz fría, lluvia intermitente y el rumor áspero de las cintas regrabadas. El inventario creció con columnas de tiempos, paréntesis de huecos y flechas que unían voz con objeto, objeto con gesto, gesto con hora. En el sobre E52, una tarjeta SD llevaba una muesca hecha con cúter. Al insertarla, el reproductor pitó 2 veces antes de aceptar. El primer video abrió con un ruido de ambiente mal ecualizado, la calle, el zumbido de un transformador, el viento arrastrando polvo. A las 9:01, la barra de progreso avanzó 3 segundos y dejó en pantalla 2 fechas y un nombre. El archivo pesaba poco y se subió desde un teléfono con la batería al 2%. El texto sobreimpreso marcó un conteo, 12 días por Lila. El algoritmo, todavía tibio, le dio un empujón de cortesía. Primeros 1000 vistos, luego 5000, luego 40,000 en una ola irregular. La regla del formato impuso su precio. Clips breves, una sola idea por vez, pruebas claras o nada. En los comentarios aparecieron horarios de comercios, matrículas posibles, capturas de mapas con flechas rojas. A las 10:37, 2 llamadas entraron al número del despacho del fiscal. A las 11:05, un productor local pidió imágenes y permisos. La promesa de la jornada fue concreta. Si la red se organizaba, podía prestar ojos y manos donde el expediente no alcanzaba. El impulso inicial dejó un silencio corto antes del siguiente clip. La calle siguió con su ruido de fondo y por primera vez en años, el caso generó un pulso que no dependió del calendario del juzgado. El costo estaba implícito. Cada dato mal filtrado, cada nombre suelto tenía filo. El primer episodio ancló el trabajo en un tablero. Nuevo ángulo, la cocina de Nora como sala de coordinación. Sobre la mesa, un cuaderno cuadriculado, 12 casillas numeradas y una lista de tareas, horarios de estaciones de servicio, cámaras de comercios, recorridos de autobuses antiguos. Obstáculos. Los archivos de seguridad se borraban en ciclos de 7 días. Las gerencias habían cambiado. El papel térmico en recibos ya no retenía nada. Promesa inmediata, convertir el impulso en formato. Cada clip traería una acción verificable y un destino para ese esfuerzo anónimo. El segundo episodio llevó la campaña a la calle digital. Nuevo ángulo, el mapa participativo. Un enlace fijado en la biografía abrió un plano con pines de avistamientos y rutas plausibles. Obstáculos, duplicados, bromas, mala fe. Segundo obstáculo, usuarios que empujaban historias paralelas hacia el mismo embudo. Promesa, moderación estricta, lista blanca de pines validados y un documento público con criterios de inclusión que cualquiera pudiera leer sin interpretar. El tercero puso un pie en el derecho a saber. Nuevo ángulo, solicitudes de acceso a registros. Entraron formularios a Policía Municipal, Transporte y Obras Públicas para recuperar planos de 2002, calendarios de mantenimiento de drenajes y actas de contratación. Obstáculos, plazos legales, redacciones extensas, tasas por copias. Promesa, si la red pagaba esas tasas, el expediente paralelo sería limpio, no habría atajos, solo papeles. El cuarto episodio se asomó a la prensa. Nuevo ángulo, el eco. Medios locales pidieron cronología y fotografías, reclamaron voces, exigieron cierres que aún no existían. Obstáculos. El relato televisivo comprimía minutos y simplificaba matices. La edición buscaba un antagonista abierto. Promesa. Un dossier con línea de tiempo, fuentes y límites, para que el caso no se volviera teatro sin freno. El quinto episodio se topó con la defensa. Nuevo ángulo. El contraataque discreto. Un comunicado anónimo apeló a la presunción, sembró dudas sobre la nota y la vida privada de Lila. Obstáculos. La red amplificó en segundos aquello que el proceso nunca permitiría como prueba. Segundo obstáculo. Usuarios con cuentas recién creadas desviaron el mapa hacia lugares sin sustento. Promesa. Resetear criterio. Nada de rumores. Solo aquello que una persona puede verificar en el mundo físico sin saltar una valla legal. El sexto episodio regresó a la cronología fina. Nuevo ángulo. Reconstruir el viernes por capas. Un espectador aportó el horario exacto de la máquina de café de la gasolinera del oeste. Otro, una foto antigua de la esquina antes de la obra de drenaje. Obstáculos, metadatos que no cuadraban, cámaras que desfasaban minutos, sombras que confundían estaciones. Promesa, crear una línea de tiempo con error declarado.
Donde no había certeza, constaría el margen. El séptimo episodio enfocó los rostros borrosos. Nuevo ángulo, cámaras de porche y comercios que aún conservaban copias viejas. Obstáculos, formatos obsoletos con presión que mordía contornos, lentes con gotas. Promesa, recuperar fotogramas útiles para medir estaturas relativas, anchos de hombro contra marcos, ritmos de paso en escalones. El archivo creció en una carpeta ordenada por calle, año y propietario. El octavo episodio tocó los cuerpos cansados, nuevo ángulo, turnos. Voluntarios dedicaron noches a transcribir y normalizar los aportes. Una hoja de cálculo sumó horas, descartó duplicados y marcó inconsistencias con una X limpia. Obstáculos. La fatiga fabricaba coincidencias, la emoción pedía atajos. Promesa dejar afuera incluso lo que dolía dejar afuera. Lo que no se sostenía con 2 puntos debía volver a 0. El noveno episodio rozó la fiscalía. Nuevo ángulo. El gran jurado. La presión pública no mandaba sobre el panel, pero acercó papeles que dormían en carpetas. Obstáculos. La línea entre impulsar y contaminar era delgada. Cualquier exceso podía convertirse en arma de la defensa. Promesa. Un expediente rearmado por dentro, con piezas que ahora tenían contexto y un calendario que ya no dependía de un solo escritorio. El décimo episodio fue meteorológico. Nuevo ángulo. La ciudad bajo una lluvia mansa que pareció limpiar ruido. Las notificaciones vibraron menos. El tablero, en cambio, quedó más claro. Obstáculos. Sostener disciplina cuando la ola bajaba. Promesa. Conservar lo ganado. Un mapa, un horario, algunos pines validados, una lista de nombres dispuestos a trabajar con nombres propios y aceptar que a veces el mejor empuje es no hablar durante 24 horas. A las 19:12, un correo electrónico automático confirmó la recepción de 3 paquetes de documentos urbanísticos. En el asunto, una cadena de números y 2 iniciales fijaron fecha. En la libreta cuadriculada, el día 7 quedó tachado con un trazo único. A la derecha, un pin rojo se movió 2 manzanas y se detuvo. El vaso de agua dejó un anillo perfecto sobre la madera oscura y la condensación corrió como un reloj diminuto. A las 09, el reloj del fondo marcó su tono metálico. 12 sillas respiraron al mismo tiempo. El expediente abierto en 2 carpetas mostró sus columnas, fechas, lugares, objetos con etiqueta. La fiscalía dispuso las piezas a distancia justa del jurado. El juez, con la luz fría del ventanal en el perfil, tomó nota de los límites. Había una regla sin poesía, nada que no resistiera cadena de custodia, nada que naciera de un oído clandestino. En la mesa de la defensa, papeles blancos apilados con orden. En el banco de los testigos, un camino breve de pies y madera encerada. A las 9:07, el primer exhibit quedó sobre la cuna metálica. A las 9:10, la primera objeción respiró en el aire sin necesidad de voces. La promesa del día fue limpia y áspera. Se contaría una historia con piezas aceptadas por la ley, aunque faltara lo más pesado. El ritmo del tribunal impuso su compás. La lluvia menuda repiqueteó contra la cornisa exterior. Dentro, el ventilador del techo giró sin prisa. El caso entró en sala con la sequedad de un registro civil. El primer episodio fijó el terreno. Admisibilidad. Nuevo ángulo. La fiscalía marcó con clips lo que podía verse y tocarse sin discusión. Una cronología sobria. Escuela, estacionamiento, trayecto, casa. Primer obstáculo, exclusión de audios domésticos por obtención irregular. Segundo obstáculo, limitación del arsenal hallado a fines no probatorios del carácter. Promesa inmediata, apoyar la secuencia en el tiempo físico, no en la insinuación. Mostrar que incluso sin voz grabada, la casa dijo lo que pudo con objetos y horas. El segundo episodio sujetó la línea de tiempo. Nuevo ángulo. La tarde de la desaparición como mapa. La cámara 3 de la escuela hasta el ángulo muerto. La gasolinera con su franja de luz a las 14:19. El vecino que escuchó motor a las 14:28. Primer obstáculo. Cintas duplicadas de calidad pobre y relojes desfasados. Segundo. Testigos con memoria estirada por los años. Promesa. Alinear relojes con datos duros. Meteorología, recibos, ciclos de aparatos domésticos, para que la deriva de segundos no reescribiera minutos. El tercer episodio se asentó en la mesa de la cocina. Nuevo ángulo. La nota como objeto medido. Luz rasante, relieve leve donde debía estar una firma, grasa en esquina inferior, media huella con 3 puntos característicos. Primer obstáculo, contaminación por hule y uso cotidiano. Segundo, ausencia de tinta que amarrara el nombre a la mano. Promesa, que la física del papel dijera lo que la caligrafía no quiso,
y que el número escrito coincidiera con movimientos externos trazables. El cuarto episodio entró al barrio. Nuevo ángulo, oídos y ojos con fecha. La vecina del seto describió el apagado de motor. El repartidor recordó un sedán detenido en Linden. Primer obstáculo, la defensa recalcó la fragilidad de una década de memoria. Segundo, el mapa urbano cambió cunetas y esquinas. Promesa, apoyar cada recuerdo en un documento auxiliar, planos de obra, parte meteorológico, horarios de peaje, para cerrar huecos. El quinto episodio tocó el cuerpo ausente con prudencia. Nuevo ángulo, la ausencia prolongada como indicio estadístico, no como conclusión emocional. Registros escolares abandonados de golpe, itinerarios cortados, cuentas dormidas sin actividad, tarjetas sanitarias sin uso. Primer obstáculo, la defensa señaló fugas juveniles que regresan. Segundo, la ley exige más que patrones. Promesa, que la secuencia coherente de cortes simultáneos pesara como hecho, no como intuición. El sexto episodio inevitable rozó el hierro de la casa. Nuevo ángulo, el arsenal como contexto de riesgo y control, sin convertirlo en biografía criminal. La carpeta de 71 páginas con croquis y listas, los tubos cilíndricos, el panel falso. Primer obstáculo, el juez cerró la puerta a cualquier inferencia de carácter. Segundo, se acotó el uso a explicar actuaciones policiales, no a teñir el juicio. Promesa, dejar el hierro donde servía, en el porqué del registro y en la seriedad del procedimiento, y no como atajo hacia el veredicto. El séptimo episodio volvió a la ruta del viernes. Nuevo ángulo, combustible y distancias. Recibos térmicos pálidos con hora compatible. Consumo de un B6 en lluvia, ventana de 4 minutos para desvío hacia Linden Court. Primer obstáculo, papel desvaído y tiendas con archivo incompleto. Segundo, estaciones de servicio bajo nueva gerencia. Promesa, que la aritmética cerrara sin exigir fe. El octavo episodio pesó motivos sin nombre. Nuevo ángulo, fricciones domésticas capturadas por objetos, no por oídos prohibidos. Cableado clandestino, cámara oculta, grabadores en rejillas, compras de pilas de botón y tarjetas sin marca. Primer obstáculo, el tribunal no quiso invasión de intimidad como prueba directa. Segundo, el cifrado parcial dejó archivos sin lectura. Promesa, mostrar control como estructura, no como rumor, y atarlo a fechas de compra y uso. El noveno episodio afinó la voz del método. Nuevo ángulo. Los detectives Kincaid y Morrell contaron lo que hicieron con manos limpias después del reinicio. Pizarra con minutos, recreación del trayecto bajo lluvia, placa electrostática para levantar relieve, solicitudes de acceso a planos viejos. Primer obstáculo, era fácil narrar con el retrovisor. Segundo, la defensa subrayó cada desorden del primer año. Promesa que el jurado viera el crecimiento del expediente, no su vergüenza. El décimo episodio se detuvo en los límites. Nuevo ángulo, lo que no entró. Las cintas domésticas quedaron fuera, ciertos testimonios sobre conducta antigua también. Primer obstáculo, el hueco producido por exclusiones dejaba una historia más estricta. Segundo, la necesidad de no llenar ese vacío con deseo. Promesa sobria. Aún así, la línea de tiempo sostenida por papeles, lluvia, máquinas y distancias debía mostrar su sentido. La sala, con su luz de mediodía, matizó maderas y perfiles. Se escuchó el aire en los ductos, el roce de una toga contra respaldo, el paseo de un bolígrafo por márgenes. El jurado recibió un mapa, no una arenga. En la tarde el tribunal entró en la zona larga de testigos técnicos. La meteoróloga local fijó la llovizna continua. El técnico de video explicó relojes, compresiones y pérdidas. Un perito en documentos resumió presiones y relieves. La defensa sin desorden deshilvanó márgenes de error. Minutos desfasados, píxeles pobres, huellas parciales sin comparación completa. La fiscalía sostuvo la línea por acumulación. Si cada pieza soportaba su propio peso, juntas, no debían colapsar. La tensión real llegó con los cruces. Cuando el arsenal asomó en papel, la defensa pidió y obtuvo un límite tajante. Cuando el cableado clandestino apareció, el juez reencuadró su uso a contexto técnico. El relato quedó recortado, pero respiró mejor. Lo que se dijo porque podía defenderse en papel y en laboratorio. En las bancas del público, el murmullo fue breve, la lluvia contra los ventanales constante. Nora Marchand asistió como pieza de la historia sin convertirse en su narradora. Entregó documentos, ubicó fechas, señaló recibos. No llenó silencios que el tribunal había declarado fuera de juego. Su presencia sostuvo la línea ética de un caso que había sido, durante años, rumor y peso en pecho. El jurado la miró como se mira a alguien que ordena una mesa con el tiempo medido
y las manos limpias. El día cerró sin gesto dramático. El juez recordó a las partes el calendario de la semana. La fiscalía ordenó carpetas. La defensa apiló sus papeles blancos y los alineó con cuidado. Afuera, la calle olió a asfalto mojado y hojas apretadas contra alcantarillas. Dentro, la madera recobró su opacidad. Faltaba una pieza procesal que no dependía de drama, sino de regla. La fiscalía anunció que el caso del Estado se acercaba a su fin. La defensa, con papeles ya preparados, reposó un formulario bajo el codo. A las 16:58, el secretario estampó un sello con tinta azul sobre una hoja breve. El golpe seco quedó fijo en la madera como una marca nueva. La hoja tenía solo 2 párrafos y un número. Se llamaba de pie y sonó como una puerta que se cerraba. A las 10:12, el reloj del tribunal marcó el minuto exacto en que entró al expediente y dejó un golpe hueco sobre la madera. El papel pidió una regla. El juez en el estrado se inclinó lo justo para leer la línea que cerraba. El aire en la sala cambió de peso. El ritmo establecido se detuvo con la precisión con que se detiene una máquina grande. Un ventilador de techo siguió girando sin convicción. La lluvia menuda golpeó el alféizar en compases regulares. El vaso del secretario dejó un nuevo anillo en la mesa. La regla decía lo que siempre dijo. Si el Estado no había presentado prueba suficiente para un jurado razonable, el juicio podía apagarse sin ceremonia. A las 10:14, la fiscalía pidió la palabra con papeles abiertos y subrayados. La promesa del día se volvió mínima y total: sostener cada tornillo de la estructura o aceptar el silencio. La sala respiró por turnos. El sonido de una toga rozó el respaldo. Los taquígrafos ajustaron el teclado sin perder línea. El caso, que había entrado por acumulación, tenía ahora una sola puerta visible. El primer episodio fijó el perímetro de la regla. Nuevo ángulo. La defensa señaló los vacíos como agujeros, no como sombras. Obstáculos. La exclusión de audios domésticos cerró un corredor. La limitación del arsenal a contexto anuló atajos. La nota, sin firma ni cotejo caligráfico concluyente, no amarró manos. Promesa inmediata: que el mapa del viernes, cámaras, tiempo, vecino, resistiera como cadena sin eslabón roto, o se aceptara que era un cordel con nudos flojos. El segundo episodio regresó a la línea de tiempo. Nuevo ángulo, exactitudes y holguras. La cámara 3 terminó en ángulo muerto a las 14:10. La gasolinera, con reloj desfasado, dio un cruce a las 14:19. El vecino oyó motor a las 14:28. Obstáculos: el desfase de minutos que exigía reconciliar máquinas, los duplicados pálidos que borraron matrículas y rostros. Promesa: que la física, distancias, lluvia, velocidad de un V6 cerrara sin pedir fe y que la ventana entre puntos no admitiera otros cuerpos. El tercero se clavó en la cocina. Nuevo ángulo, papel como objeto. Relieve sin tinta donde debía estar un nombre. Media huella con 3 puntos. Cifra escrita con pulso adulto. Obstáculos: contaminación por grasa, hule que redistribuye aceites, luz rasante que engaña. Promesa: sostener que el objeto no era fruto del azar y que su número correspondía a un movimiento externo, aunque el trazo no hablara de la mano que lo dejó. El cuarto episodio pesó la estadística del cuerpo ausente. Nuevo ángulo: cortes simultáneos en escuela, cuentas, tarjeta sanitaria, horario de autobuses, patrones domésticos. Obstáculos: el argumento de juventud que a veces vuelve, la exigencia legal de ir más allá de patrones. Promesa: que la suma de cortes no fuera una elipsis emocional, sino un hecho. El quinto episodio rozó el hierro. Nuevo ángulo: el arsenal como prueba de riesgo operativo, no de carácter. Obstáculos: el límite del juez que cerró inferencias, la defensa que separó con bisturí procedimiento de esencia. Promesa sobria: justificar el registro y su método, no teñir el resto del mapa. El sexto episodio señaló voces sin voz. Nuevo ángulo: cableado clandestino y cámaras ocultas que existieron sin poder hablar en sala. Obstáculos: cadena de custodia privada, ética de captura, cifrados incompletos. Promesa: convertir su existencia en contexto para búsquedas, no en columna del veredicto. El séptimo episodio miró el método de investigación. Nuevo ángulo: la pizarra con minutos, la placa electrostática que levantó relieve, los planos públicos recuperados con tasas pagadas, la reconstrucción bajo lluvia. Obstáculos: vergüenzas del primer año y memoria institucional que borró rutina. Defensa que subrayó cada atajo antiguo. Promesa: que el crecimiento del expediente pesara como garantía, no como adorno. El octavo episodio estrechó la lente sobre el estándar. Nuevo ángulo: ¿qué significa suficiente?
obstáculos, interpretaciones de casos previos, márgenes que el tribunal había marcado con claridad, la ausencia de un cuerpo que no era óbice per se, pero sí exigía que todo lo demás quedara más afilado. Promesa: si el conjunto no cruzaba el umbral, la regla debía aplicarse aunque la sala no quisiera. El noveno episodio sostuvo el peso de lo humano con manos frías. Nuevo ángulo. Nora Marchand, testigo acotada a papeles y fechas, sin llenar con voz libre los huecos que el juez había cerrado. Obstáculos. La tentación natural del relato, el dolor que empuja a mezclar hechos con memoria. Promesa: mantener el tono del expediente dentro de sus márgenes, aunque el mundo fuera de sala gritara. El 10º episodio fue procesal y desnudo. Nuevo ángulo. La defensa presentó su escrito con páginas en blanco por detrás, preparado para ese instante desde la víspera. Obstáculos. Una fiscalía que todavía quería cerrar con un último testigo técnico, el reloj que no se detuvo. Promesa. Resolución en tiempo presente, sin aplazamientos teatrales. El tribunal guardó un minuto que sonó a varios. La luz cayó oblicua sobre la madera, la lluvia cambió de ángulo y lamió el vidrio con otra textura. El juez, con una página y media adelante, revisó la columna de admisibles como quien comprueba tornillos antes de una compuerta. El murmullo del público no llegó a formarse. La decisión salió limpia, en frases cortas. El Estado no había cruzado el umbral que la ley exigía. La historia, tal como había sido enmarcada por las reglas de admisibilidad, no alcanzó para que un jurado razonable se aferrara a ellas sin suposiciones. Hubo objeciones registradas, salvadas en acta con tinta azul. El estrado no elevó la voz. La sala entendió por la forma en que varios bolígrafos dejaron de moverse a la vez. Lo que siguió fue mecánico. El acusado se volvió hacia su mesa. El alguacil hizo un gesto que no tenía épica. El secretario estampó un sello. La fiscalía, con la dignidad de los papeles ordenados, pidió constancia de sus protestas para archivo y apelación posible. El juez fijó un calendario técnico para esas vías. El jurado, instruido, quedó excusado con una cortesía que sonó a despedida de compromiso. Afuera, el asfalto exhaló ese olor limpio que sigue a la lluvia. Adentro, la madera recobró su brillo mate. El eco de los pasos de salida se pegó a los zócalos. No hubo cierre de película, solo el apagarse paulatino de una maquinaria que se detiene porque un engranaje no encaja en la medida. La frase de la regla, escrita hace décadas, se mostró con la frialdad de una herramienta que no distingue causas. Nora guardó en un sobre los documentos que la sala había aceptado como suyos. No lloró ni habló. Observó la mesa vacía como se mira una superficie que queda marcada por vasos, aunque se la limpie. Sabía, y no salió en acta, que lo que el tribunal cerró no era el tiempo, sino un tramo del método. El caso, en términos de expediente abierto en sala, quedó frenado. El resto volvió a su ecosistema: archivos, oficinas, mesas de cocina, vecinos con memoria, soplos de lluvia, relojes de pared que siguen sumando minutos sin pedir permiso. La red, afuera, bajó una marcha. El rumor cambió de textura. La ciudad siguió. A las 16:37, el alguacil abrió una puerta lateral y el pasillo devolvió el golpe hueco de un cerrojo que se retraía. En la bandeja de salida del secretario, una copia de la resolución reposó debajo de una carpeta color crema con una sola pestaña escrita a lápiz. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.